El invitado, Este invitado es para gritarlo. El Seba para todo el mundo. Y en realidad es el Seba por todo el mundo. Hoy nos visita Seba Beltrame, el conductor de Enfoco. Partió rumbo a Moscú para visitar en exclusivo laboratorio que creó la vacuna rusa contra el COVID-19, siendo el primer latinoamericano en entrar a Rusia, cuyas fronteras se encuentran cerradas. Enfoco en pandemia se estrenó el viernes pasado. También estuvo la compañía de mi amigo Fede Paz, con el objetivo de mostrar en primera persona la experiencia de viajar en pandemia y dar respuestas a las preguntas que todos nos hacemos. Y voy a hacerlo como él, mirá. Y lo presenta este amigo. Arriba, un arquitecto. Bueno, casi. Amante de las plantas y el bricolage. Quien puede injertar un peral en un níspero o con unos tablones hacerle un parque de diversiones a sus hijos. Quien con una cámara, mucha humildad y una gran simpatía recorrió el mundo entero. Y con quien tuve el placer de conocer Alaska y hasta un calabozo en Rusia. El Marco Polo Celeste. Con ustedes, Sebastián Beltrame. ¡Vamos! ¡Bravo! A vos te puedo abrazar, tenés más test arriba que... Yo te puedo abrazar, la única persona. No, el problema sos vos. El problema soy yo, por eso, ¿no? Le agradecemos a Gonzalo esta presentación. ¿Cuántas cosas dijo interesantes? Qué buena. ¿Por qué hay tanto para Gracias, hablar? qué buena presentación. Sí, la verdad. Eso de compartir un viaje a Alaska y un calabozo, es verdad, pero bueno. Lo del calabozo es reciente. Es reciente. Bueno, yo no lo llamaría calabozo, lo llamaría un cuarto de invitados. Un cuarto de invitados. Sí. Porque a mí no me dijeron vaya al calabozo, me dijeron espere aquí. Capaz que te dijeron en ruso, pero no lo entendiste. Es un ex convicto ruso, Claro. la verdad, digamos, las cosas como son, pues es así. Pero bueno, cuántas repercusiones, no solo aquí, en este país, en Rusia, en el mundo, ha generado esta iniciativa de Enfoco en Pandemia y lo que conseguiste a través de ella, ¿no? Que seguro, cuando lo proyectaron con Gonzalo, superó ampliamente las expectativas que tenía. Bueno, sí, todo empezó con una llamada para viajar juntos, a ver cómo era salir de Uruguay en esta vorágine de información que nos llega, pero que no sabemos de dónde viene. Y ahí, bueno, yo llamé a un amigo que tenía la llave para entrar a Rusia y entramos. Y fue así, básicamente. Y entramos a Rusia, entramos a los laboratorios y todo eso empezó a generar una cosa que nos empezamos a dar cuenta después, o en el momento, cuando salimos del laboratorio, los mismos rusos que nos dicen, ustedes saben que son los únicos no rusos que entraron acá. Y bueno, y a partir de ahí fue así. Hemos salido no sé, en muchos lados, en canales de otros países. Los rusos hicieron un informe sobre nosotros. Y la verdad que sí, llama la atención. Llama la atención porque es como hay como mucho secretismo en todo esto también. Y por eso es que las noticias que nos llegan muchas veces son... Cada uno la toma de manera diferente. Totalmente. Unos dicen que la vacuna existe, otros dicen que no, unos dicen que cuando nunca se van a vacunar, ojalá que nos llegue la vacuna. ¿Cuál es la aposta entonces? Vos que estuviste ahí. Claro, Yo lo que les puedo decir es lo que vi, Sí, ¿no? Que esa es la idea. Y lo que te contaron seguramente. Lo que me contaron ahí los expertos con los que hablé personalmente y lo que vi yo estando en esos lugares, ¿no? Yo vi el desarrollo de una vacuna en el laboratorio y en la fábrica. Y vi la fábrica produciendo la vacuna rusa, que también produce la vacuna inglesa. O sea, la misma vacuna que se promociona en Inglaterra se produce Tienen un en el acuerdo, mismo lado. la fábrica rusa con AstraZeneca, que es el laboratorio de la vacuna inglesa, que también producen la vacuna inglesa en Rusia. Bueno, ya quitamos un mito, ¿no? Que estamos diciendo que es un tema de poderes saber quién la hace primero, en realidad está saliendo del mismo lado. Pero es que es un tema de poderes a nivel político y de potencias, pero es un tema comercial a nivel de empresas, Claro, sí. ¿no? Y eso pasa siempre, porque fíjense lo que pasa entre Venezuela y Estados Unidos, embargo, lo que sea, pero Venezuela le vende petróleo a Estados Unidos. Claro. Es así, o sea, y acá pasa lo mismo, ¿no? Rusia le robó la vacuna a Inglaterra, sí, pero Rusia está produciendo la vacuna de Inglaterra, tiene un acuerdo comercial. De acuerdo. Entonces, por eso, la idea era esa, ¿no? Salir y ver por nosotros mismos lo que estaba pasando, para alejarnos un poco de esas noticias que muchas veces no son ciertas. Y existe la vacuna, entonces. Sí, por supuesto. Vos la tenés. Yo la ¿cierto? traje. Ahora no la tengo porque justo ayer me la di. Muy bien, muy bien. No te vas a dar. No, ahí va, pero la vacuna Antes de salir, salgo caminando. Hasta ayer tenía, ayer dije, se va a vencer, mejor me la... Claro. Fondo blanco. Pero, ¿y en qué fase está? O sea, ¿qué podemos decir del desarrollo de esta vacuna? Mira, hasta el momento yo salí hace 2 semanas de Rusia.
hasta ese momento estaban empezando la fase 3. La fase 3 es, yo hablo por lo que me cuentan, Sí, ¿verdad? claro, No soy un claro. experto, tómenlo como eso. Pero por lo que entiendo, la fase 3 es la fase de testeo en las personas, ¿no? Bien. O sea, se pasó la 1 y la 2, que son los ensayos de laboratorio, etcétera. Dan que la vacuna es segura, dan que no tiene efectos secundarios Adversos, graves. Eso sí fue publicado incluso por una prestigiosa revista inglesa, de Lancet, que a partir de ahí como que la gente empezó a decir, ah, es verdad, la vacuna rusa es verdad, porque una revista inglesa publica los resultados. Y lo que estaba pasando era que ya estaban vacunando. En el momento que yo salí de Rusia, iban unas 5.000 personas vacunadas de la población. Y hoy ya deben estar en las 40.000, que era a lo que querían llegar para esa fase de testeo. La gente de edad de riesgo, ¿no? Fue la primera que se vacunó. Bueno, no tanto, ¿no? Se estaba vacunando en general, a la población en general. En general. Sí. No, pues yo había leído que primero apuntaron más que nada, obviamente, a la primera línea. Mira, lo que pasaba era que la vacuna que estaban desarrollando en este momento estaba en un rango, tómenlo, edad más, edad menos, pero estaba desarrollada la actual para un rango de edad de entre unos 18, 20 y 65 años. Bueno, bastante. De 20 a 68 a 65 años. No para menores y no para adultos mayores. Puede haber un criterio de seguimiento además también, de cómo seleccionar a las personas. Digo, porque Exacto. capaz que decía, vacuname a mí, no, Claro, pero no. tenés que... te Por Puede tenés que haber ejemplo, a mí Sí, todo el mundo me claro. pregunta si me Varios di la vacuna. Claro. Por eso. No me la di primero porque te dan 2 dosis, que esa es una diferencia que tienen los rusos con otras vacunas. Cada dosis tiene algo distinto, no es un refuerzo. Y la primera dosis y la segunda tienen un espacio de unas 3 semanas más o menos. Claro, no Entonces podías yo tendría que haber adelantar. estado 3 semanas, pero además tendría que haberme quedado para que me hagan el seguimiento, Claro. porque esa es la idea de la vacuna. No solamente de los rusos, todas las vacunas que están en fase 3 hoy en el mundo están probándose en seres humanos y hacen un seguimiento de la persona. No para ver si se muere, No, totalmente. No, porque se igual. sabe, no, pero bueno, bueno, se sabe que es segura, sí para ver, por ejemplo, cuántos anticuerpos genera tu organismo para rechazar una posible infección. Ahora, después de todas estas fases que estás contando, ¿cuándo sería el momento o aproximado o te han contado los expertos que sale la vacuna para el mundo? Mira, a mí me dijeron, esas preguntas se las hice a ellos, estamos hablando de que yo entrevisté, me junté, hice un paralelismo el otro día en cuanto a si hubiera entrevistado a un cantante de rock, hubiera entrevistado a Mick Jagger, o hubiera entrevistado a, no sé, Sí, en el fútbol Sí, Messi. a Sí, Messi, sí. Número ¿no? uno A Messi, a Suárez, mundial. a Cristiano Ronaldo. El director del Instituto Gamaleya, que es un instituto de más de 100 años de microbiología e inmunología. Desarrollan vacunas. Entre ellas, la vacuna que hicieron hace 10 años fue la vacuna contra el ébola. Sí. Este La señor, BCG también, ¿no? es la BCG, este señor con el que yo hablé, por ejemplo, él creó una vacuna que se está dando en el mundo para enfermedades de niños. O sea, es gente que sabe mucho. Ellos me dijeron que para fin de año, o sea, ahora, y hago un paréntesis, voy a hablar de lo que me dijeron, para los países que ellos están teniendo acuerdos, ¿no? ¿Cómo se hacen los acuerdos? Esta vacuna está financiada por una institución que es el Fondo Directo de Inversión de Rusia. Ese fondo directo no solamente financia la vacuna, sino que además hace acuerdos con países para la futura distribución o creación de la vacuna, ¿no? En otro país. Para los países que tengan acuerdo con este fondo directo de inversión, ellos me decían que a fin de año ya podían estar recibiendo las primeras dosis. Bien. Te repito lo que dicen. No, sí. Y para el primer trimestre, porque fueron bien específicos, para el primer trimestre del 2021, las primeras dosis masivas, y para el segundo trimestre del 2021 ya... Todo, totalidad. O sea que diríamos que para el año que viene, antes de mitad de año, ya todos, según todas estas teorías, estaríamos vacunados. No, los países que tengan acuerdo Nosotros con, estamos. en este caso, con Rusia y con el Fondo Directo de Inversión Rusa. Estamos ¿Quiénes son? hablando... ¿Cuáles son más o menos los países? Mira, en este momento sé que se hablaba de México, Sí. y hace unos días nomás salió la noticia de que Venezuela acababa de recibir ya dosis para vacunar a la población, ¿Y Uruguay? para hacer testeos. Uruguay por el momento no tiene acuerdo con nadie, ¿Cómo hacer acuerdo? con Bueno, ninguna pero- vacuna. ya lo vacunó, Pero, Uruguay. por ejemplo, se habla de que Argentina tiene un acuerdo con Inglaterra,
que Brasil tiene un acuerdo con China. Sí, de hecho fabricaría Argentina, Sí, montarían un laboratorio. no exactamente fabricaría, sino que haría un proceso que después se enviaría, por ejemplo, a otro país, a México, están hablando, para que la envase. O sea, sería como una triangulación. Ahora, ¿este acuerdo es un acuerdo como de exclusividad? Porque si ahora hacer un acuerdo es como si todavía no salió, o sea, no. Bueno, ¿no? hay precompras. De hecho, en muchos países, se habló de España, que tiene una precompra con Oxford, ¿se acuerdan? Sí, Cuando la primera persona que salió a la prensa, que era uno de los testeados con la vacuna de Oxford, se enfermó, hubo una crisis en España porque ya le habían precomprado millones de dosis a Inglaterra, ¿no? Son acuerdos que ya están hechos para en futuro y previendo que la vacuna salga, ¿no? Nosotros tenemos la imagen, obviamente, en otro país, que por suerte somos una isla, llamada y titulada por el mundo, y en Rusia, con la vacuna y con todo, la vida es más o menos parecida a la de acá, por ejemplo. Ahora en Italia, afuera tenés que estar con tapabocas obligatorio. Allá, por ejemplo, vas por Moscú y vas sin tapabocas. Es diferente en cada país. Por ejemplo, en España, que fue los primeros países, el lugar donde estuvimos, es obligatorio el uso de tapabocas durante todo el tiempo. Todo el tiempo. En el exterior, en el parque, si estás solo. Si tenés el tapaboca con la nariz afuera, viene un policía y te pone 100 euros de multa. En la calle. Hasta en el gimnasio me decían que si estás haciendo spinning tenés que usar tapaboca. Eso es en España. Pero en España yo, en el momento en que estuve, cosa que hay que tener mucho cuidado porque cambia todo el tiempo esto, en el momento en que estuve, ya se hablaba de unos grandes rebrotes en España, pero yo vi vida normal. ¿En qué momento estuviste? Yo estuve hace... 3 semanas, más o menos. No, sí, 15, 20 días más o menos, 20 días. Los bares, todo estaba abierto, los museos, los las bares. imágenes que vemos que nos llegan también es como vida normal, más allá del tapabocas. Sí. Y la gente a la playa playas amontonada. inundadas de Sí. gente. Hay uruguayos que van de Sí. vacaciones. También, claro. Se está reactivando eso. El viernes, cuando hubo la van premier de lo que se viene a partir de este viernes, enfoco en pandemia, contaste, porque la gente te preguntaba, si es una instancia interactiva muy linda, si tuviste miedo de viajar. Y vos contaste algo que me parece que está bueno e interesante que lo compartas también con los televidentes y que además creo que es algo que van a ver. Sí. La gente va a ver, ¿no? Sí. Tuve miedo, tuve mucha ansiedad y es algo que decidí mostrar, lo van a ver a partir de este viernes, ¿no? Pero yo decidí prender la cámara desde adentro de mi casa. Bárbaro. Desde el momento en que armo la valija, porque es diferente a cómo hacemos la valija para viajar hoy que como lo hacíamos antes, qué llevamos, cuánto desinfectante, qué tipo de desinfectante que nos van a sacar arriba del avión o que no nos van a sacar arriba del avión, qué tapabocas, si es de tela, si es el quirúrgico, si es el N95 y además qué es lo que pasa cuando salís. A mí me dio mucho miedo en el momento de salir de mi casa. Estaba armando la valija con mis hijos, termino de armar la valija y yo soy muy de armar la valija sobre la hora, ¿no? Entonces termino de armar la valija, cierro la valija, me estoy despidiendo de mis hijos adentro de mi casa y tenía uno de un brazo, otro del otro, dándome un beso al mismo tiempo y mi esposa del otro lado de la mesa me hacía señas como diciendo no llores, aguantate, porque te juro que lo que me pasaba por adentro era bastante fuerte. Es que cualquier tipo de viaje te genera Imagínate, todo eso motivo, pero sí. imagínate con pandemia. Es que es incertidumbre Me voy total, ahora. ¿no? Es lo que ir pasa, y no saber que qué no pasa, eso que sabés estábamos qué pasa hablando. afuera, la información que te llega, hay gente que está como muy compenetrada, muy tocada con este tema porque se pasa mirando la información y leyendo las redes sociales y parece que el mundo se acabó. Y la verdad que no es tan así. Pero claro, para llegar a darme cuenta de eso, tuve que salir de casa, despedirme de mi familia, llegar al aeropuerto, entrar al avión, viajar. Y ahí como que empecé a sentirme de otra manera. Y dejar en tu casa a ellos, miralo. A ver. Papá es muy bueno y sabe construir barcos, boyas, lanchas a motor y lanchas, botes, de todo. Tenemos en el barco una tapa secreta y un mástil gigante que tiene una bandera pirata. Construimos hamacas, también escalera, tobogán y también tirolesa para bajar. Recopados. No, vos dejabas eso, mirá, se dejaba Claro. y
Bueno, imagínate esos dos así, dándome un beso de Ay, despedida no, y yo Tuvieron pensando acá, dónde me claro. metí, dónde voy a ir. ¿Qué edades tienen ahora? 4 y 6. Ay, 4 y son 6. divinos. Ahora cumplimos los dos con Antonio, él cumple 7, yo cumplo 47. El 13 de octubre cumplimos, Yo ¿no? cumplo ahora el 13 de octubre y él cumple unos días después. Seba, no, más allá de tu arriesgo, como decíamos, ¿no? Los cojones de poder viajar en pandemia, irte lejos de tu familia, también el agradecimiento a tu mujer. No solamente por ver qué pasa contigo, sino por bancar, porque son No. fatales. Son divinos, lo vas a decir, pero son fatales. esos. No, imagínate, dos varones chicos. Claro. Y sí, ella fue la primera con la que hablé, ¿no? Que le dije esta posibilidad. ¿Qué te dijo de una? ¿Te dijo sí, vamos arriba? Sí, me dio para adelante, me dijo, está buenísimo, pero vamos a organizarnos. Claro, pobrecito. Claro. Imagínate esto, ¿no? Igual, te metes en el barco este. ¿Construiste un barco? ¿Cómo es eso? Eso fue. ¿Un barco construiste? Sí, hicimos un barco con ¿Dónde? ellos, pero un barco hicimos. En tierra. Claro, cuando empezó la pandemia nos fuimos todos para afuera y fue algo que me sirvió a mí y a todos para recuperar tiempo de familia, ¿no? Yo venía viajando mucho y este año iba a ser un año de muchísimos viajes. Ese corte hizo que nos fuéramos y entonces empezamos a construir juegos de madera en el patio. Y bueno, y empezamos a hacer unas hamacas, un tobogán, y en un momento le pregunté, ¿qué quieren? Y me dijeron, queremos un barco pirata. Imagina. Qué divino. Y bueno, ¿Viste? hagamos un barco pirata, hicimos un barco pirata, le pusimos un mástil, una bandera pirata, tiene 2 pisos, tiene tobogán, tiene hamacas, tiene una escalera por dentro que con una puerta secreta que subís al otro piso y terminó teniendo una tirolesa como de 30 metros para que se bajen del barco. No, imagínate, todos Ya, los compañeritos de clase quieren ser a partir amigos de mañana de empiezan a llamar a Beltrame. Seba Beltrame a ver dónde venden ese barco La pirata. casa de Beltrame se alquila para fiestas infantiles también. Y para... Puse un par de fotos en Instagram y claro, como el programa se ve en toda Latinoamérica, hay gente que me sigue de otros lados. Y de Colombia, de Venezuela, me escribieron pidiéndome los planos del barco, cosa Claro. que no hay, porque le hicimos. Claro. Pero bueno, fue una experiencia muy linda. Hablando de planos, Sí. tenemos un plan inferior. Me encanta, tenemos el mapa Tenemos y queremos el mapa. saber cómo se viaja en este 2020. Bueno, Qué es un mejor tema. que Seba Beltrame y todos ustedes me imagino que van a estar atentos porque acá hay muchos quieren que uruguayos les que cuente? queremos viajar. Claro, queremos saber cómo llegar desde Uruguay. Sí, A ver, ojo, ¿no? La flechita directo, ¿no? desde Uruguay a... Las no, no. escalas. ¿Cómo haces claro, hoy? ¿Cómo para haces hacemos? hoy ¿Cómo en hacemos? día La magia. Bien. para llegar? Tenemos acá marcadores, mira, Gracias. tenemos. La producción no escatima en gastos. Como tenemos 3 destinos, trajimos 3 marcadores distintos. Claro. Arrancamos Rusia primero, el El rojo rojo. te damos. Ahí está. Rusia. Bien. Aunque podía ser para China después también, porque es También otro, puede ser para China. no. Cambiamos China, ahí está. Puedo China decirte no, China China si no. querés. Primero India, arrancamos bueno, con vamos. Rusia. Yo ¿Cómo primero te voy a hacemos contar cómo hice para viajar llegar a- desde Montevideo hacia este puntito que está acá, que es Moscú. Bien. ¿Ah? Generalmente hubiéramos hecho Montevideo, Madrid, Madrid, Moscú, Sí. ¿no? Viaje bastante recto. Sí, bastante Esa fue bien. mi idea Hicimos, cuando... Eso dice, sí, Madrid y después dice Alemania. y Porque después- quisimos que Bueno. no llegaras, pero llegaste. Sí, sí. Bueno, pero rayalo, ¿eh? Eso porque el canal debe haber pagado un Sí, pasaje pues, barato con más totalmente, por escala. eso, no lo quería decir porque... Entonces cuando se me ocurre esta idea de loca de ir a Moscú, porque recién habían dicho que habían registrado la vacuna, Rusia, el primer país en registrar la vacuna, llamo a este amigo que tenía la llave de Moscú, de Rusia, y me dice, bárbaro, te reciben. Pero no existía más el vuelo Madrid-Moscú. Hay vuelos que no hay más. Los aeropuertos ya están está. cerrados. Bueno, La mayoría, los países están cerrados. Los aeropuertos están abiertos, pero no hay gente en los aeropuertos. Están el vacíos. aeropuerto de San Pablo que tenía 300 vuelos por día, ¿ahora cuánto tiene? Ahora tiene 6. 6, de 300 a 6 Qué el aeropuerto locura. de San Pablo, En que es el una aeropuerto ciudad. de Londres no vi un solo vuelo Olvidate. y estuve 12 horas. Qué locura. Bueno, a ver, rayame, haceme Entonces, la ruta. encontramos una ruta que fue Montevideo-Madrid, que es importante saber que Uruguay, hasta el día de hoy, de todo esto que vemos acá que es América, podríamos pintar todo esto de gris y dejar Uruguay de verde, porque es el único país donde los Qué bárbaro. ciudadanos uruguayos con pasaporte uruguayo o residencia tenemos la posibilidad de viajar a España, en este caso vuelo directo, sin necesidad de hacernos un test de COVID y sin necesidad de hacer
cuarentena al llegar. Al llegar, mirá qué bien. Todo el resto de América no tiene esa posibilidad. Solo por Uruguay. Solo Uruguay. Entonces esa posibilidad fue la que Uruguay nos nomás. dejó hacer esto. ¿Está? Bien. Cuidemos esa posibilidad, por favor, seamos conscientes, no hagamos aglomeraciones, usemos tapaboca, tengamos distancia, no hagamos fiestas clandestinas de 20, 50 personas en nuestra casa, porque el sistema de rastreo de Uruguay es muy bueno, el sistema de salud históricamente en Uruguay permite esto y esto es lo que nos está haciendo controlar la pandemia. Totalmente. Donde se disparen los focos y la cantidad de gente sea incontrolable, vamos a terminar como en Argentina, todos encerrados en nuestras casas a propósito. Por favor, tengan conciencia. Bueno, entonces seguimos. Montevideo, Madrid. De Madrid tuvimos que viajar hasta este puntito acá, que es Estambul, porque tuvimos que triangular por Turquía. Pero nosotros no podíamos bajar en Turquía, solamente en tránsito, porque no teníamos posibilidad por la pandemia de entrar a este país, y de Turquía tuvimos que tomar un vuelo a Moscú. Este lugar fue clave porque cuando llegamos a Turquía de madrugada y tuvimos la espera, cuando subimos al avión, resulta que como Rusia está cerrada, no nos querían dejar subir al avión. No te puedo creer. Todo el avión lleno, esperando, y nosotros dos afuera, 2 de la mañana, los turcos sacándole fotos a nuestro pasaporte Sin y tu mandándolo a documento, Moscú, para que de Moscú le dijeran si era verdad que nosotros podíamos entrar. Olvidate. Dios. Y cuando llegaste a Moscú, otra historia. Cuando llegamos a Moscú fue otra historia, pero imagínate de madrugada, en un aeropuerto donde no tenés los documentos, porque ya te los sacaron, donde el vuelo si se va, no hay otro vuelo ni para volver, ni para salir, ni podés salir del aeropuerto, ni tenés un lugar abierto en el aeropuerto para comer. Es como Tom Hanks ibas a hacer. Te ibas a Peor, quedar ahí, claro. porque Tom Hanks sí podía comer en el aeropuerto. Claro. Entonces, para llegar a Moscú hicimos esto. Para volver, después te cuento la historia, Fede, de la entrada a Moscú. Para volver no podíamos hacer lo mismo, no podíamos ir a España porque una vez que entrábamos a Rusia, la Comunidad Europea no te acepta la entrada, No te deja. tenés que hacer cuarentena de 15 días. Tuvimos que hacer esto, tuvimos que ir hasta Londres y en Londres no pudimos salir del aeropuerto. Tuvimos 12 horas de espera porque si salíamos del aeropuerto teníamos que hacer cuarentena. Obvio. Y de ahí tuvimos que conectar con un vuelo a uno de los lugares más controvertidos que hay hoy en América con el tema de la pandemia. ¿Te fuiste a San Pablo? San Pablo, Brasil. Entonces hicimos así y llegamos hasta este lugar. Y de San Pablo, después de 14 horas de espera, Qué locura. y en un aeropuerto, como decía Fede, donde sale un vuelo cada 6-7 minutos, Habían 6, ¿no? habían 6 vuelos en todo el día. De ahí nos vinimos en un vuelo semanal, hay un vuelo semanal, desde San Pablo a Montevideo. Yo había dejado mi auto en el aeropuerto porque iba a llegar y me iba a hacer cuarentena afuera de Montevideo. Claro. Entonces, para no pasar por mi casa, de ahí agarraba el auto. Mis llaves del auto estaban adentro de la valija que había despachado No te puedo acá, que pasó por acá, No. que pasó por acá y que se quedó acá. No. No. ¿Volvió ya? Este vuelo es una vez por semana. No te puedo creer. O sea que llamaste a un cerrajero cuando llegaste. Tuve que pedir que me mandaran la llave al aeropuerto. Qué Bueno, garrón, todas esas qué cosas. garrón. Bueno. Pero hay que tener en cuenta que aquí tuvimos 12 horas de espera. La valija se embarcó. No. Llegó a San Pablo. En San Pablo tuvimos 14 horas de espera. Y en todo el aeropuerto había 6 vuelos. No me sirve la excusa de que no había tiempo para pasarlo al otro avión, ni de que se confundieron porque había tantos aviones. Claro, está. Claro, olvidate. Es más, Gonzalo, que es dueño de una agencia de viaje, Carrasco Viajes, Sí. previendo esa situación, cuando vamos a embarcar le dice a la persona que nos está embarcando: mire, nosotros embarcamos esta valija acá, por favor, ¿puede chequear que nuestro equipaje haya sido subido al avión? Sí, claro. Cualquier problema les avisamos dentro del avión. Bueno, Buenísimo. esa es otra historia. Ahí estuvo el periplo. Bien. Esta es la primera conexión que tuve que hacer para ir a Moscú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aeropuertos. Muy bien. Muy bien. Otro destino. Muy bien. India. Queremos ir a la India hoy. India Bueno, Outlet. hay que aclarar que si bien
podemos triangular para llegar a determinados países, probablemente no podamos entrar a esos países. Yo no podía entrar a Rusia, entré a Rusia por una invitación especial. Si vamos a la India... ¿Cómo llega esa invitación? Perdón por un amigo que tiene la llave de Rusia. La llave de Rusia. Sí, sí. No, es tal cual. Yo llamé a un conocido que lo conocía lo conocí en la Antártida, en enero. Y es un ruso, bueno, que tiene la llave de Rusia. Un poderoso de Rusia. Nuestra entrada a Rusia fue firmada por el viceprimer ministro ruso. Mirá vos. Para ir, por ejemplo, a la India hoy, tenemos que salir de Uruguay, ir a San Pablo. De San Pablo tenemos que ir hacia este puntito que está acá, que es Ámsterdam. Y de Ámsterdam podemos ir hasta este punto que está acá, que es Nueva Delhi. Para volver podemos triangular de la misma manera, pero... En condiciones normales capaz que también sería más o menos así, ¿no? Te vas directo a Madrid, capaz. No, capaz que irías a Madrid y capaz que de Madrid tenés un vuelo a Nueva Delhi. Hay muchos vuelos. No solamente hay que tener en cuenta que no hay vuelos, los vuelos generalmente que conectaban de forma rápida no están más, sino que también no se puede entrar a estos países, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con los viajes hoy, hay que coordinarlos muy bien y seguramente haya que coordinarlos con alguien que sepa, ¿no? ¿A India sí te piden COVID el test? ¿En dónde? Cuando entras a India. Cuando entras a India no puedes entrar, están cerradas las fronteras. Okay. Si tenés una invitación por algo, por trabajo, etcétera, una visa especial, sí podés entrar, tenés que hacer cuarentena. Hay que tener en cuenta que cuando entras a Uruguay desde cualquier lado del mundo, a mí me pasó, tuve que hacer cuarentena. Claro. Podés hacer 15 días de cuarentena si no te haces ningún test y si no tenés síntomas salís y si no, a la semana te haces un test PCR acá en Uruguay, si te da negativo salís y eso es lo que ese hice es un yo. costo extra, ¿no? Es un costo extra. ¿Cuál es el costo? En España, por ejemplo, porque tenés que hacerte un test antes de embarcar a Uruguay. Nosotros ¿Y embarcamos... ese test no sirve para evitar la cuarentena? No. Ese te sirve para que te dejen entrar al país. Es más, te sirve para que te dejen entrar al avión, porque si no, desde el lugar en donde vos estás embarcando no te dejan entrar al avión. Que entrar al avión es como entrar al país. Si no tenés un test PCR con menos de 3 días hecho. Y eso es importante aclararlo, porque, por ejemplo, España sí, tenés muchos lugares para hacértelo. A nosotros nos costó 120 euros el test. Nos lo dieron en 24 horas, pero te dice que puede demorar hasta 72 horas. Claro. Y precisás, cuando entras al avión, que el test esté hecho con menos de 72 horas. Claro. Por ejemplo, hay países en otros lados del mundo donde pueden llegar a demorar hasta 5 días el resultado, ¿no? Italia, por ejemplo, está tan desbordado que a veces más de una semana demora. Claro. Estados Unidos, hay lugares que te lo dan rápido, hay lugares que demoran 4 días, 5 días. Te hacer el test, capaz que te da negativo y pasan 7 días y te puede dar positivo. Claro. Exacto. No te dejan subir al avión si el test tiene más de 3 días. Entonces, en esos países donde la posibilidad no existe o demora mucho, llamás al consulado uruguayo, te hacen una carta que explica que no te lo pudiste hacer y al llegar al aeropuerto de Carrasco, en el aeropuerto hay un laboratorio que te hace el test en el momento. Te vas a tu casa a esperar el resultado. Muy bien. Muy bien. Muy bueno. Bueno, yo le pregunté por Rusia, vos por India. Ella se quiere ir. Claro. ¿A dónde querés ir? Bronceado. Vamos con este color azul. ¿A dónde? Decile. No, yo pensé que era China igual. No, acá. Punta Cana ahora, Punta Cana. Cancún. Dale, Cancún. No, me gusta más Bueno, Cancún. Vamos a la playa. Vamos al Caribe. Para ir al Caribe, cosa que esto lo digo con propiedad porque yo me voy el mes que viene al Caribe. Te lo mereces. Pero es un viaje, no, es trabajo, es un viaje en pandemia. El viernes en Enfoco estuve, creo que voy a ir con ellos, les aviso. Qué divino. Hablamos con Gonzalo ahora. El otro día, en el programa que hicimos, que Fede estuvo con nosotros, muchísimas gracias Fede por ayudarnos. Al final, después hablamos de que nos íbamos a ir al Caribe con Gonzalo de la misma manera para ver cómo es viajar hoy. Y hubo unas cuantas preguntas de gente de si podía venir con nosotros. Sí, claro. Entonces yo le dije a Gonzalo, ¿qué hacemos? ¿Excursión?
Y Gonzalo averiguó y me dijo, es posible. ¿Es posible Es posible. de sumarme a los viajes de Es Beltrán? posible venir con nosotros el mes que viene a Cancún. Bueno. Vamos a ir a la Riviera Maya a un All Inclusive. Tremenda experiencia. Que vamos a ir a ese All Inclusive porque ese es una cadena que tiene los protocolos absolutamente instalados. Bien, bien. Entonces es posible. O sea que se puede ir de vacaciones. Claro. directamente. Pueden venir con nosotros, sí, pueden venir con nosotros. Perfecto. Pero Sí. ¿cómo es llegar a Cancún? Para llegar a Cancún. Cancún vamos a hacer Montevideo, Cancún. Sí. Panamá. ¿Dónde está Panamá? Acá está. Allá. Montevideo, Panamá. Y Panamá, cortito, Cancún. Claro, eso Eva, se Eva, mantiene. para mí. Es Claro. bastante recto, bastante rápido. Generalmente es Y así. de Cancún, ahí No, vamos a ir tanto acá al ladito, que es la Riviera Maya, a Playa del Carmen, a un digamos, hotel. ahí, claro. Y la vuelta es igual. Es Cancún, Panamá, Montevideo. Qué lindo. Lo que vamos a hacer, que lo hicimos con Gonzalo antes de salir. Cuando salís de Uruguay, no precisamos nosotros un test. Nosotros no lo hicimos igual. Porque no solo para saber que si nosotros no teníamos COVID, sino para ser conscientes y no estar en un avión no sabiendo lo que te Claro, pasa, claro. ¿no? Por los demás. Lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a hacer un test antes de salir, nos vamos a hacer un test antes de volver en Cancún y nos vamos a hacer un test a la semana de llegar en Montevideo para cortar esa cuarentena, para poder salir a la semana. Seba, otra pregunta nos hacemos. Sí. ¿Es Caribe el viaje? Hablando de Cancún, pero viajaron en pandemia. ¿Bajó un poquito los Bajó. costos? Los precios, sí. Mucho bajaron. Los Eso, no, precios no, de no. los vuelos bajaron. Hay oportunidades para viajar. Lo que sí encarece son los testeados que tenés que hacerte. Claro, eso es la historia. ¿tá? Y muchas veces los servicios que tenés que tomar, que no podés subirte a un ómnibus cualquiera, ¿no? Tenés que tener el protocolo de saber que el ómnibus está desinfectado, de que sean pocas personas, de que solamente te vayas vos. Pero en Moscú, por ejemplo, ¿te subiste en un momento? No era pico, Yo- estaban todos pegados. Yo, igual que acá. claro, estamos hablando de que yo hice todo esto Claro. para ver cómo era, pero yo fui el conejillo de Indias. Claro. En este caso, si vamos a ir con gente, Tenés que no tener vamos cuidado, a hacer claro. esas Claro. cosas, ¿no? Muy bien, bueno. Exacto. Bien. Seba, ¿hay algún destino que recomiendes en este momento? La Pedrera. Sí, salto. Bueno, más allá de Cancún, obviamente, que está más ¿En que el exterior o recomendado. dentro de Uruguay? No, al exterior. Del exterior, bueno. Yo te diría, hasta hace 15 días te hubiera dicho que España estaba bueno. Hoy, viste que la cosa cambió, porque todo esto cambia inestable. día a día. Por eso siempre digo, lo que yo les estoy contando es lo que viví en el momento que lo viví. No lo tomen como un No, axioma, cambia día a día. porque ayer puede haber pasado otra cosa. Entonces se habla ahora que en España subieron bastante y no sé si no están entrando en alguna fase de confinamiento. Por eso hay que tener A cuidado. mí este de Cancún me encanta. Pero sí, este de Cancún lo recomiendo justamente porque nosotros lo vamos a hacer. O sea, yo estoy recomendando algo que voy a hacer, señor. O Pero sea, además no, hay otro no estoy detalle, Seba. diciéndole vaya a tal lado. está muy bien. ¿No? O sea, Saltás- además, si quiere venga conmigo, porque nosotros estamos tomando todas las precauciones del caso. Claro. Entonces, sí puedo recomendar esto y lo vamos a hacer porque nosotros lo estudiamos previamente. Pero además, por ejemplo, evitá San Pablo. A ver, o sea, dentro de las Claro. garantías que puedas tener dentro de las Exactamente, escalas, te vas derecho a Panamá. Totalmente. Que no está como Brasil, como San Pablo. Totalmente. No, No, O y sea, además digo, es una escala claro. dentro del aeropuerto Y que corta. tiene sus protocolos, ¿no? Claro. Y además, en este viaje que estamos haciendo, ya desde el momento que decidimos, bueno, si alguien quiere venir, que venga, lo que vamos a hacer, que lo hablamos con Gonzalo, es que dentro del paquete que está armando la agencia, se van a incluir el test previo, el test en México y el test a la vuelta. Claro, Todo. que vayan Estamos sorpresas invitados extras. All a inclusive, tomar el Qué test. lindo. all inclusive, hay algo, porque si hay algo encanta. negativo es que la pandemia sea negativa, pero además el hisopado es peor. Podría ser No, un es examen de horrible. orina, ¿no? El hisopado es terrible. Ya no vamos para la cocina. Hay hisopados y hisopados, ¿eh? Yo puedo dar fe que me hice 5. El hisopado de Marcelo, que hace Marcelo Borges. El hisopado. Ah, Pero- hay unos que son más molestos y otros ¿Sí? que te decís, hacémelo de vuelta Seba, porque... Seba, la última, y lo estoy aclarando. Yo no soy científico ni nada, simplemente escuché a profesionales y estoy transmitiendo lo que puede observar. Perdón, antes de irnos, por si alguien quiere saber más de Sí. esto, pueden comunicarse con Carrasco Viajes. Gonzalo. Sí, Sí, a la Carrasco Viajes 2604-8330. Espectacular. Ya nota, la última, la última pregunta que iba a eso. Gonzalo. Obviamente Ya no vas a estamos hacerme así llamando, ruso. ¿Qué voy a saber yo?
Pero vos decís como ese panorama a nivel mundial y acá en este país, ¿decís que en enero, por ejemplo, se van a estar habilitando las fronteras? Bueno, eso es imposible. No se puede saber. no, pero digo, capaz te es un termómetro. No, es imposible saber, porque fíjate que veníamos muy bien, y ahora parece que están empezando nuevos foquitos así, que no es mi perro, son casos que están aislados, y probablemente sea por las aglomeraciones. Y tengo un amigo que siempre consulto que es médico, y me decía, ojo con fin de año. El fin de año va a ser complicado. Va a estar bravo las reuniones. Ojo con las reuniones. Muy bien.